Tarimiat ens inungin puhuinya ni unimiateri himera chichamhe itur nahanawarit tura inungin Ecuador num huisha tarimiat ens matapeñana itura ni unimiateri himera chichamhe ni mikateri unimiat num nahanawarit nuna warik masan itirkatahe. Educación propia que se ha desarrollado en Abya Yala, es decir, en América Latina y en el Ecuador. Desde la colonia española, los españoles desconocieron a los pueblos y nacionalidades de América Latina, Canadá, Estados Unidos, implantando su cultura europea. Aplicando la asimilación cultural, desconociendo la cultura de los pueblos y nacionalidades de Abya Yala. En idioma kuna significa tierra madura, Abya Yala. En Shuar Chicham, Inunque. En la época de la colonia, los españoles, los portugueses, franceses, ingleses, explotaban a los pueblos y nacionalidades, su mano de obra, sus recursos, sus conocimientos, provocando el mestizaje, y el dinero enviaban a Francia, a España, a Inglaterra, a Portugal, porque desde allí administraban y gobernaban las tierras de América Latina, las tierras de Abya Yala. Los criollos, hijos de los españoles que nacieron acá, no tenían el control político, económico, religioso y simbólico cultural. Los chapetones, hijos de los españoles que eran nacidos en España, ellos eran autoridades de gobierno, autoridades de la corona. Podían ser virreinatos, podían ser autoridades militares, eclesiásticas y civiles representando a la corona española, a la corona inglesa, a la corona francesa en tierras de América. Entonces hubo una conspiración de independencia para crear estados, naciones, para administrar el poder. Hicieron guerras de independencia utilizando al sector indigenado, a los afrodescendientes. Cuando se conformó los estados, naciones, aplicaron la asimilación cultural
utilizando a la iglesia, la religión, los hacendados, los internados, para poder diezmar la cultura de pueblos y nacionalidades, homogenizando, haciendo en un monoestado, un monocultural, aplicando el idioma castellano, inglés, francés, portugués, para que los indígenas puedan hablar y los criollos poder comprender y dominarlos, alienarlos, aculturarlos, explotarlos y manipularlos políticamente. Así utilizan la educación pública para la asimilación cultural de los nuevos estados, naciones en Abya Yala. Por el año de 1960, 1970, 1980 del siglo XX, hubo un fenómeno de revolución educativa endógeno conocida como escuela propia. Ya que los estados republicanos o federales a pueblos y nacionalidades de América Latina o de Abya Yala tenían el modelo de asimilación cultural, en donde pueblos y nacionalidades eran considerados como animales, no tenían dignidad humana, estaba sumido en la pobreza, pobreza espiritual, pobreza material. Crearon iniciativas de escuelas clandestinas en oposición al Estado, en donde educaban en idioma de la lengua de su propia cultura, los conocimientos ancestrales, la identidad cultural, la defensa de su territorio y la autonomía de pueblos y nacionalidades de Abya Yala. Así surgió las escuelas propias que enseñaban la verdadera sabiduría y el sentir de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. En México, las escuelas de los zapatistas, de los mayas, en Ecuador, las escuelas de Cotopaxi, las escuelas radiofónicas bicultural Shuar, auspiciada por la Federación Shuar y Misión Salesiana de Pensamiento Liberal. Experiencias que se han dado en Bolivia, en Colombia, que fueron sostenidas económicamente
por las mismas comunidades. Por la iglesia, algunas iglesias liberales ONGs que querían el cambio. Así se da una nueva escuela en América Latina en los años de 1960, 1970, 1980. Estas experiencias va uniéndose con la iniciativa de las organizaciones y de los movimientos indígenas en diferentes países del continente americano. Hasta cierto punto, algunas iniciativas institucionalizan a la educación intercultural bilingüe o educación bilingüe, conocida como escuelas propias al Estado nacional, que algunos que han sido controladas por las organizaciones indígenas, pero mantenidas por el Estado, otros que han llegado a una negociación, las iniciativas comunitarias. Es el caso de México, los zapatistas. Ellos tienen una propuesta de autonomía en donde no quieren institucionalizar a la educación con el Estado. Caso de Colombia, el gobierno ha dado dinero para que tengan una cierta autonomía. Es así que la educación intercultural bilingüe en la década de los 60, 70, 80 ha tratado de ser una iniciativa latinoamericana en oposición a la educación estatal, que tiene un corte de asimilación cultural por un modelo de educación de autodeterminación, en donde se enseña la cultura propia, la identidad, la emancipación, el fortalecimiento de las organizaciones y del movimiento indígena, en donde el ser indígena tenga dignidad, se defienda su territorio, se defienda su lengua, su cultura, su cosmovisión, su pensamiento. El Estado respete. Se plantea una educación decolonial, se plantea la fundación de un nuevo Estado en todos los países de Latinoamérica. Eso ha motivado de forma negativa a los estados republicanos y federales, porque el gobierno, desde su creación de Estado-nación, ha tenido la propuesta de asimilación cultural
que por medio de la educación y aparatos del Estado ha tratado de homogenizar a los pueblos y nacionalidades. Se considera que la escuela propia que ha surgido en Apia Yala es una educación que sale de la realidad propia de los pueblos y nacionalidades de América Latina, de Apia Yala. En caso del Ecuador, de las 14 nacionalidades, 18 pueblos montubios, afrodescendientes, que quieren que el Estado ecuatoriano sea un Estado plurinacional e intercultural. De igual manera, en toda América Latina, las organizaciones de pueblos y nacionalidades han propuesto que los monoestados republicanos, nación, que ha mantenido un solo modelo cultural criollo, se ha cambiado por un Estado plurinacional intercultural, en donde las diferentes culturas, etnias, puedan actuar en libertad, exista un diálogo intercultural, exista una interculturalidad crítica, no exista una interculturalidad funcional, en donde un grupo de poder haga cumplir a las minorías su pensamiento minoritario a las grandes mayorías. Por eso, la educación intercultural bilingüe propone una interculturalidad crítica mediante un diálogo teórico, un diálogo intercultural que lleva a la práctica una convivencia pacífica y armónica en todas las estructuras del Estado, que sea compartida, deberes y derechos, con la riqueza del Estado. El Estado no sea agresor, el Estado no sea violento, intolerante con las poblaciones indígenas por defender a un grupo de poder que son los criollos que vienen desde época de la colonia la educación intercultural bilingüe en América Latina es una fortaleza de refundación de un nuevo Estado. Es una fortaleza de creación de la propia escuela, en donde cada ser humano tiene derecho a ser educado, formado, con dignidad, de acuerdo a su etnicidad. Es decir, de acuerdo
a sus características socioculturales que tiene un grupo social. El Estado debe proteger a las etnias, a las culturas que se encuentran dentro de su territorio y no destruirlas, homogeneizar a la cultura. En un país republicano quiere decir que el Estado es un etnocida. Es decir, mata a las culturas, a los seres humanos, despojando su propia cultura. Nukrite.